7:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: la doctora Nersa Curbelo, una reconocida académica, analista; Gabriela Panchana, experta en comunicación política; y el constitucionalista de Cuenca, doctor José Chalco Salgado. Les invitamos a hacer unas reflexiones en este momento en donde lo peor que le pasa al país es la incertidumbre. Si aquí habría un respeto al ordenamiento jurídico, a la Constitución, uno pudiera tener la certeza de que se va a respetar la norma legal y constitucional. Sin embargo, por los hechos, no anuncios, por los hechos que han venido cometiendo, especialmente desde un escenario que realmente da vergüenza porque no se han sustentado con coherencia en la Constitución, en las leyes, y han atropellado procedimientos. Bastaría decir, ya nos olvidamos de esos 4 votos que forjaron en el proceso contra el presidente Lasso en junio pasado, luego de esos días de violencia que viviera una parte del Ecuador. Ya nos olvidamos, todo quedó tapado. Ahora se pretende un nuevo juicio político. Ya hay un informe de la Unidad Técnica Legislativa favorable. Esta tarde vuelven a reunirse en el Consejo de Administración de la Legislatura. ¿Cómo defender lo que debiera ser un principio en el Ecuador? La estabilidad, la democracia y la institucionalidad. Doctora Nersa Curbelo, un gusto escucharle y verle. Muy buen día. Miguel, buenos días. Me parece que Nelson tenía problemas para conectar su audio. Ya, está tratando bien, de resolver. Bueno, mientras Nersa se... A ver si me oyen. Sí, por favor. Adelante, Nersa. Muy buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Acá estoy. Ya, muy bien. Qué gusto. Gracias, igualmente. ¿Cuánto le preocupa, doctora Nersa Curbelo, el momento que estamos viviendo, en donde la principal exigencia debiera ser el respeto al ordenamiento jurídico, más allá de las circunstancias de un gobierno de turno, de un juicio político que está consagrado en la Constitución, pero que todo debiera enmarcarse en el ordenamiento jurídico? Muy buen día, Nersa. ¿Sí? Buenos días, sí, me preocupa mucho, así es, porque creo que si eso no se respeta, se originará un caos muy difícil de superar en el país, y que con todos los problemas que tenemos no es el otro problema que tenemos que agregar. ¿Sería un problema más a lo que ya estamos viviendo, doctora Curbelo? Pero evidente, porque el país será sometido a una ingobernabilidad. Es decir, si nosotros tenemos un presidente con juicio y un presidente que es sacado, ¿quién reemplaza? Tenemos una asamblea con credibilidad más baja aún que el presidente, con los mismos problemas que se acusan al presidente. ¿Quién juzga a quién? Tenemos un país sometido a las mafias. Tenemos un país en que hay barrios en que hay mucho orden porque son las mafias que gobiernan. Tenemos los desórdenes climáticos. Tenemos una pobreza muy seria. Tenemos Esmeralda sometida a una crisis humanitaria tremenda. ¿Cómo vamos a hacer frente si agregamos más ingobernabilidad de la que ya tenemos? Por ello, frente a estos problemas, lo que debiera haber, doctora Curbelo, es una mayor contribución. ¿Por qué no unirse para enfrentar estos males, estos hechos que usted ha descrito, en lugar de seguir con un proceso de intento de desbaratamiento del Ecuador? Así es, pero el unirnos, es decir, yo he pensado y sigo pensando en esto, y creo que no podemos pedir más de lo que somos, porque lastimosamente lo que estamos viviendo es un espejo de lo que somos. Las personas que están en la Asamblea, las personas que están en el Poder Ejecutivo, en el Judicial, en los diferentes espacios de poder que tenemos, son ciudadanos ecuatorianos que conocemos, que además muchos de ellos los elegimos.
Y digo elegimos porque es plural. Yo respaldo lo que la mayoría elige, aunque yo no la haya elegido, porque así funciona la democracia. Si esas son las personas que nosotros elegimos, si no tenemos mejores personas por ahora, ¿qué está mostrando? Que no tenemos una ciudadanía formada, que no tenemos una ciudadanía formada políticamente y que tenemos que poner todos el hombro para que esto suceda. Es decir, sacar a una persona o a un grupo para poner otro, si seguimos con la misma con el mismo estilo de gobernar, eso no va a mejorar nada, porque es un problema que es absolutamente de todo el sistema. Entonces acá tenemos que unirnos, y para unirnos lo primero que tenemos que hacer es respetar las diferencias, porque es a partir de las diferencias que se construye. Las diferencias muestran un ángulo que yo no vi, y yo la respeto. Y la respeto y veo que construyo con eso algo que nos sirva a todos. Pero si de las diferencias hacemos muros, como decía alguien ayer, una oposición, un muro no de Berlín, sino mucho más alto, entonces es imposible, absolutamente imposible. Y acá necesitamos de verdad una unión sincera, una unión real para hacer con medidas que necesitan ser tomadas urgentemente. Y el primero que va a tener que oír y hacer es el señor presidente. Él es el primero, porque creo que no oye mucho. Y si oye, no pone en práctica. Entonces, yo no le doy una carta, una bala al presidente como presidente, le doy una bala a la democracia como democracia, porque hasta ahora es lo mejor que tenemos. No disponemos de otras cosas. Creo que habría que reformar esa democracia, lo creo sinceramente. Creo que yo en broma decía, tendríamos que elegir al presidente y a su equipo, porque son los que nos gobiernan, no gobierna solo el presidente. Pero, y todo lo demás, es decir, ¿cómo hacemos los partidos realmente están muy decaídos, como partidos no funcionan, porque el partido adapta y adopta personas de otros lados con tal de ganar algunos espacios políticos. Es decir, acá no hay una ideología o unos principios a lo que yo me adapta y adopto, sino que hay personas que creo que van a ganar, y esas personas tienen que ver además con todas las redes sociales, que son las que en realidad están gobernando, me parece a mí, de hecho, ¿no? Las redes, y está bien porque es una realidad nueva, pero a todo eso tenemos que adaptarnos. Y mientras no nos adaptemos, tenemos que avanzar con lo que tenemos, incorporando los elementos nuevos que están apareciendo en este mundo en el que vivimos. Tenemos desde los indígenas, que respeto con todo cariño y porque sé lo que son, que nos piden respetar sus sabidurías ancestrales y su manera de hacer democracia y su manera de fabricar consenso. Y por el otro lado tenemos la inteligencia artificial, que elige algoritmos que te dan lo que tú creen que a ti te gusta y nada más que lo que te gusta. Y tienes en Twitter, yo tengo el Twitter con los Twitter de los que ellos suponen que a mí son los que yo quiero ver, y no me dan los diferentes. Entonces estamos formando una especie de pensamiento único, polarizado y rápido y exigente, que requiere cambios rapidísimos, y la vida tiene proceso. Hasta para nacer necesitamos 9 meses. Entonces, todo esto chocando necesita lo que usted dice, necesitamos consensos, necesitamos respeto, pero necesitamos exigir en algunas cosas cambios urgentes. Uno de esos es la seguridad. Efectivamente, usted que ha sido una seguidora de estos temas, sin embargo, hemos señalado, no ahora, de manera permanente durante los últimos tiempos, que el presidente ha cometido algunos errores, que es susceptible de cambios. Sin embargo, ¿cuánto, doctora Nelsa Curbelo, contribuiría un juicio político en estos momentos de debilidad institucional? ¿Cuántos? No oí la segunda palabra, disculpe. Pero en fin, un juicio político en este momento lo único que agrega es más factores de inestabilidad. Porque ya desde antes que se haga el juicio político casi sabemos lo que va a pasar. Es decir, es un juicio político con piola, ¿no es cierto? Entonces, no es un juicio político para oír, para escuchar, para ver si yo mantengo una posición o la cambio.
No, es un juicio político para llevar a cabo el destituir al presidente, porque ya se dijo además, si no es por el juicio político, va a ser por las calles o va a ser por lo que sea, pero se hace. Entonces, así no se puede vivir la democracia. No se puede vivir la democracia con amenazas. La democracia se vive exigiendo, sí, pero respetando y cumpliendo las normas jurídicas que tenemos que cumplir. Tiene caminos, tiene derroteros hechos en los que tenemos que avanzar y en los que sí, de acuerdo, tenemos que participar mucho más. Pero no así, no con garrote, no con amenazas, no con diciendo, si usted no hace lo que yo quiero, hago esto. Si usted la corte, por las dudas, va a tener que decir lo que yo digo, porque si no, yo rodeo la corte. La corte tiene que actuar de acuerdo a los principios constitucionales y yo confío en la corte. Y también respetaré lo que la corte, en fin, yo no cambio nada, pero respeto lo que la corte decida, porque para eso la tenemos. Pero yo no le puedo presionar diciendo voy a llevar mucha gente y voy a rodear toda la corte y usted va a hacer lo que yo quiero. No es así. Bienvenido al doctor José Chalco, constitucionalista, nos acompaña desde Cuenca. Ilústrenos sobre el tema del juicio político, porque déjeme decirle, hemos escuchado a respetabilísimos juristas ecuatorianos, quizás de manera sesgada, que han dicho casi que la Corte tendría que hacer un checklist, revisar así y poner el visto bueno, o tiene que fundamentarse. ¿Acaso la principal responsabilidad por mandato de la Constitución y por mandato de la ley de control constitucional vigente desde el 2009, no tiene que hacer un control constitucional, por político que sea un juicio? Por favor, doctor José Chalco, ilústrenos. Buen día. Buenos días, apreciado Miguel. Buenos días a Nelsa, a Gabriela, compañeras de este panel, y a quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación, y un medio que además tiene la virtud de llevar el principio de su nombre, democracia. Yo creo en consecuencia que este programa precisamente es el espacio coherente, correcto, para la libre expresión, pero además la libre expresión responsable y democrática. El modelo constitucional ecuatoriano, respondiendo a su pregunta, Miguel, es un modelo constitucional distinto al de 1998, distinto al de 1979, con el que seguramente, escucho siempre, a muchos constitucionalistas intentan expresarse y analizar. Y digo esto de arranque, porque la Constitución del 2008, la Constitución que hizo el expresidente Correa, que fue aprobada en referéndum, yo siempre digo, nos guste o no nos guste, personalmente a mí no me gusta la Constitución en muchos temas, pero esa Constitución 2008 cambió el modelo constitucional ecuatoriano. Y cuando supone este cambio de paradigma, implica pensar distinto, mirar distinto, entender diferente al proceso constitucional en el marco jurídico del juicio político. Porque el impeachment, diseñado en la Constitución estadounidense, por ejemplo, de 1787 con su presidencialismo, no es el mismo que está regulado para el juicio político o impeachment en el caso ecuatoriano. Y explico, ¿por qué no es lo mismo? Porque en el caso ecuatoriano, en la Constitución del 2008, insisto, Constitución diseñada en el régimen de Correa, se puso una protección al presidente de la República. Es una constitución, como la denomino, hiperpresidencialista. Y se puso una protección especial, no común en otros estados constitucionales, en virtud de la cual la Corte Constitucional ingresa en la atribución natural de la fiscalización de la Asamblea que tiene para hacer juicios políticos. Esa es su atribución natural, la de fiscalizar, estamos de acuerdo. Pero precisamente se diseñó que la Corte Constitucional, en este nuevo paradigma, tenga que intrometerse, tenga que ingresar en el proceso, pero no ha de ser, pues, para realizar un trabajo de checklist, pues. No ha de ser para cumplir con el rol, por supuesto, respetable de un secretario que solamente ha de hacer un checklist que esté en los papeles y los documentos. Eso es una lógica de un desconocimiento total del modelo constitucional ecuatoriano. Estamos yendo ante la Corte de Cortes.
Estamos yendo ante la Corte Constitucional en este nuevo paradigma, que es un órgano de características jurisdiccionales. Eso no pasaba en el antiguo 130 de la Constitución de 1998, en su numeral 9, en donde el juicio político lo hacía la Asamblea o el Congreso Nacional de la época por sí solo. Ahora necesita este dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. E insisto, no ha de ser pues para que la Corte simplemente revise que estén todos los papeles y nada más. Ha de tener y tiene por responsabilidad constitucional, por disposición legal, que realizar una revisión jurisdiccional. Primero, si la solicitud está propuesta de conformidad con la Constitución. Segundo, si en la solicitud se singulariza la infracción y si de esta que se está imputando y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud, ella cabe en el tipo de infracciones previstas, porque no se puede hacer por todo juicio político, ¿no? Previstas en la Constitución y luego, en consecuencia, bajo un razonamiento jurisdiccional nuevamente de una Corte de Cortes, tendrá que decir si procede o no procede, dar el dictamen de admisibilidad para que la Asamblea Nacional continúe. Es decir, hay que pensar distinto en el modelo constitucional ecuatoriano. Bien decía usted, Miguel, ¿será que la Corte viene a ser una suerte de Chelix? No viene a ser ello. Viene a ser precisamente un órgano jurisdiccional que cuida y que tutela lo que se está realizando o se pretende realizar en el Parlamento del Estado. A propósito, que hasta lo que hemos visto en este momento, todo lo que se ha realizado en la Asamblea ha sido a tropiezos. Todo lo que se ha realizado en la Asamblea ha sido una lógica visceral del todo o nada. Hemos escuchado con asombro los demócratas y constitucionalistas que se ha dicho se va porque se va. Es decir, el todo o el nada. Yo me pregunto, y esto es muy sencillo, hay que leer a Rodrigo Borja, el texto Derecho Constitucional y Derecho Político. Y si no quieren ir al texto, hay que ir al diccionario de la Enciclopedia de la Política, pues. Y veamos la definición de golpe de Estado. Porque aquí se piensa que golpe de Estado es únicamente cuando los indígenas, cuando el sector social, cuando los distintos grupos sociales se quieren tomar Carondelet. Están equivocados, eso se llama rebelión en la ciencia política. El golpe de Estado, lean a Borja, el golpe de Estado, lean a Caminal. El golpe de Estado significa cuando un poder quiere tomarse otro poder o quiere tomarse el gobierno del Estado, pero nace desde un poder a otro. Es decir, la Asamblea, violando trámite constitucional, quiere hacerse del gobierno. Yo he escuchado a un presidente de la Asamblea que ha dicho estoy dispuesto a ser presidente. O golpe de Estado es cuando las Fuerzas Armadas quieren tomarse el gobierno, otro poder. O cuando un ministro busca mecanismos para tomarse el gobierno. Hay que saber derecho constitucional y ciencia política. Por eso hemos dicho con el profesor Salgado, comparto la visión de Hernán Salgado, esto parece mucho más un golpe de Estado que un proceso constitucional de juicio político por la serie de tropiezos, por la serie de inconsistencias que hemos visto hasta este momento, Miguel. Entre ellas, una mala solicitud de juicio político que equivoca artículos, que equivoca disposiciones, que dice que el presidente es responsable, por supuesto, del supuesto y porque de suponerse, debía suponer también que si es una barbaridad. No hay ninguna conexión directa. Hay presunción de la presunción. El papel todo aguanta. Y en esa línea, Miguel, a medianoche del día jueves para amanecer viernes vimos una aclaratoria que se ingresó en el juicio político. Una aclaratoria que intentan, asimismo a tropiezos, corregir lo que se presentó mal y vuelven a equivocarse porque vuelven a citar disposiciones que no corresponden al juicio político, como el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando lo correcto es el 88. Y como si eso fuera poco, yo pregunto, ¿siguen equivocándose? ¿Acaso esa aclaratoria de la medianoche llegó con las firmas que necesitaba, las mínimas 46 o las mismas 58 que presentaron acompañando la solicitud? Toda aclaratoria tiene que hacerse con los mismos solicitantes, pues, o si no, no vale. Si me permite, precisamente para que esclarezca esto, efectivamente el artículo 80 que invocan inicialmente es el trámite del enjuiciamiento político a los funcionarios públicos, y el 88 muy claramente habla del dictamen de admisibilidad
que debe hacer la Corte Constitucional. Pero antes de que nos describa cómo se ha presentado y cómo esta tarde el Consejo de Administración de la Legislatura va a dar seguramente el visto bueno, porque eso es un camino trazado, quisiera ilustrar por lo que usted ya invocó, una opinión respetabilísima en el país, como la del doctor Hernán Salgado Pesantes, expresidente de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que diera la semana anterior a la revista de Opinión Democracia. Por favor. Es un champús, no se entiende. Y es una vergüenza, uno siente vergüenza ajena de quienes han aprobado esta resolución en la Asamblea Nacional. No había más que tomar la Constitución, el artículo respectivo, artículo 129 de la Constitución, y ceñirse a lo que está señalando allí, los 3 delitos graves que podría incurrir el primer mandatario del Estado. Nada más. Y no inventan traición a la patria, eso no está aquí en la Constitución. Inventan comisión por omisión. ¿De dónde sacan eso, por favor? Se necesita tener un desconocimiento total. Ni siquiera han abierto el libro de la Constitución. Peor que sepan algo de la Constitución. Y ahí tenemos los resultados. Por eso me permití llamar de que había ignorancia constitucional en la mayoría, pues, un analfabetismo constitucional en la mayoría de legisladores, en la mayoría. Doctor José Chalco, el último planteamiento del jueves en la noche, con todos estos cambios que usted ya ha descrito, ¿tiene sustento jurídico constitucional o no lo que están planteando, los señalamientos que le hacen al presidente de la República? Y déjeme decir, usted invocó a uno de los autores del derecho constitucional y quien tiene su diccionario político, el doctor Rodrigo Borja Ceballos. Quizás la recomendación debiera ser al propio bloque de la izquierda democrática, que hoy perdió el rumbo, no sabemos por dónde camina, que se están sumando también a este proceso, que debieran leer esa enciclopedia política del doctor Rodrigo Borja, que a lo mejor se olvidaron y ahora está en el andarivel de la desestabilización. Explíquenos, ¿hay sustento o no, doctor Chalco, como ha sido planteado el jueves en la noche, sustento constitucional y legal? Por favor. A los legisladores que respetan al Ecuador y a la democracia y al ordenamiento constitucional ecuatoriano. Los demás, bien calificados están como analfabetos constitucionales por el doctor Salgado. Y bien calificados están precisamente porque para ejercer una de las funciones más importantes, protagónicas, primer poder, dice la teoría de los estados, el poder legislativo, ha de revisarse pues la Constitución mínimamente, ha de revisarse los textos mínimos de comprensión constitucional. Revisen lecciones de derecho constitucional del profesor Salgado, o he citado lo que usted bien rememora del doctor Borja, derecho constitucional y derecho político. Vea, Miguel, usted que es una persona responsable con estos espacios de opinión y revisaba ya la ley orgánica de la función legislativa, yo le invito a usted que revise el artículo 78 de la ley orgánica versus en comparación con el artículo 86. Y ahí va a darse cuenta usted de esta precisión que yo estoy dando. El artículo 78 de la ley orgánica, con la que se ha tramitado, con la que han puesto la solicitud y la aclaración, es respecto, y que luego citan el 80, que está dentro de este capítulo, citan respecto del juicio político a funcionarios públicos. La norma jurídica especial para el juicio político al presidente de la República es el artículo 86, que usted ve que ahí es una norma especial para el enjuiciamiento político del Ejecutivo, y sucesivamente van los siguientes artículos que nos citan. Déjeme precisar lo que usted ilustra, doctor Chalco. El 78 se refiere al enjuiciamiento político y que invoca el artículo 131 para procesar a ministros, secretarios de Estado y otros altos funcionarios. Y el 86 es el juicio político al presidente, que invoca el artículo 129. ¿Están absolutamente confundidos estos asambleístas? Así de simple es esto. Y si usted tiene un juicio político que piensan que es una hora loca de los sábados que estábamos acostumbrados, o que piensan que es una suerte de hacer cualquier sainete,
pues no estamos ante legisladores serios. No estamos ante legisladores que se están tomando en serio la democracia y el sistema constitucional del Estado. Entonces, cuando llega la aclaración, llega citando normas indebidas, el artículo 80 que corresponde a esa sección que usted bien leyó del 78 sobre el juicio a otros funcionarios. Y yo sigo diciendo, esa aclaración llegó con el sustento de las firmas de los solicitantes. Hay un principio básico en derecho. Las cosas en derecho se deshacen, se modifican de la misma forma en la que se hacen. Es decir, este es el principio. Yo tengo que comparecer con todas las partes, con todos los interesados. Personalmente, entrando ya en fondo, porque no vayan a decirse esto que escucho también tan repetidamente, así como a la Corte Constitucional le dicen que tiene que ver solamente forma, sí, hacer un checklist, barbaridad. También quieren decir de que los constitucionalistas estamos solamente quedándonos en la forma. No, vamos al fondo. El fondo tiene errores de bulto. Primero, ya no es el informe de esta comisión ad hoc que hicieron de justicia, etcétera, para encontrar la verdad de los hechos y que sacó una cantidad de cosas, que habló de esta comisión por omisión, que habló de este delito de traición a la patria, etcétera. Ya no es eso. Es una solicitud de 50 y pico de páginas que ya no habla, por ejemplo, de esta cuestión albanesa, de esta mafia albanesa, ya no habla de la comisión por omisión. Cuidan aquello, pero cometen muchos errores más. Por ejemplo, yo creo que el verbo rector, y esto los especialistas en materia penal nos podrán dar luces, pero el verbo rector de la concusión y peculado, yo creo que no está. No hay una ausencia de la descripción sobre la conducta que enmarca los verbos rectores de la concusión y el peculado. Esto es lo fundamental. Yo creo que ahí hay una ausencia de descripción y este es el trabajo que la Corte Constitucional lo hará. Porque no es que la Corte solamente va a ver, sí, están citando un artículo del COIP y basta y sobra. No. Tiene que mirar la descripción de la conducta si se enmarca dentro de los verbos rectores de las infracciones que están siendo acusadas. Personalmente, desde la visión jurídica, yo creo que eso hay una ausencia muy fuerte. Además, ¿por qué? Porque no hay una conexión directa al Ejecutivo. Y esto lo digo en palabras sencillas para que nos entienda la audiencia. Es decir, estamos simplemente diciendo que el presidente de la República es responsable porque debió conocer, y si no conoció, debió suponer, y si no supuso, debió hacer el esfuerzo para tratar e intentar de conocer y suponer, porque las presunciones de las presunciones son suficientes. No sé si me hago entender. Es decir, no hay un nexo directo de responsabilidad entre el Ejecutivo y los actos que se intentan decir en esta solicitud que son causal de los dispuestos en el artículo 129, numeral segundo de la Constitución, es decir, concusión y peculado. Yo no veo aquello, yo veo que hay una carencia. Entiendo que hay abogados que han hecho esta tarea, que han asesorado, que hoy están molestos con opiniones contrarias. Es respetable que estén molestos, pero yo digo algo. Yo no soy abogado contratado por el gobierno, yo no soy asesor de la Asamblea, yo no les facturo a los asambleístas por consulta, es más, les asesoro gratis como en este espacio, les asesoro para que hagan las cosas bien. Yo no soy ministro de Estado, yo no soy secretario de Estado, yo soy simplemente una persona que vive de su profesión, que hace las cosas más o menos con esfuerzo, con rigurosidad, y que lo hago porque tengo un espíritu democrático y constitucional, y porque me preocupa el país, así como nos preocupa a todos, y a usted, Miguel, con este programa tan bonito que tiene de Democracia TV. Muchas gracias. Paso con la doctora Gabriela Panchana, experta en comunicación política. ¿Cómo ve este panorama, Gabriela? Muy buen día. Este panorama de este juicio político en estas condiciones. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a Nelsa y a José y a la audiencia. Bueno, creo que estamos en una vorágine que empezó hace más de 2 meses con esta puesta en escena llamada El Gran Padrino, y que hablamos aquí más o menos hace ese tiempo. Justamente usted me invitó para analizar el tema de este medio digital que implantó esa narrativa de el Gran Padrino, y que yo juzgué en ese momento era una especie de sabotaje a la consulta popular, y lo sostengo. Entonces, yo trato de ver el panorama un poco más en perspectiva, y no estoy
y no estoy yéndome mucho más atrás, que también podríamos hacerlo. Entonces, aquí hay una puesta en escena con unos archivos filtrados que nunca fueron judicializados en el tema de los audios. Por tanto, ni siquiera constituyen una prueba legal, son simplemente una filtración que no sabemos quién lo sacó, con qué propósito, con qué intención, ni se ha verificado su legalidad. Y eso sirvió, junto con este archivo de la policía, que también, luego de haber leído el texto maravilloso de Roberto Aguilar, que se llamaba Los Progresivos, donde explica qué son los progresivos en términos de la policía, y no son otra cosa que interpretaciones de las escuchas que ellos hacen, de las llamadas que pinchan, y no son ni siquiera transcripciones. Y esto es sumamente importante, y me tomo el tiempo de hablar de esto porque ya más o menos que está sacramentado que que la mafia albanesa está involucrada con el gobierno del presidente Lasso. ¿Y nos basamos en qué? Nos basamos en lo que ha dicho básicamente Anderson Boscan en La Posta. Y lo dijo en función de qué? En función de unos progresivos que no son otras cosas que las interpretaciones escritas con graves falencias gramaticales, como lo explicó Roberto Aguilar en su texto, que podrían significar 3 y 4 cosas distintas a la vez. Entonces, esto es realmente una vergüenza. No hay hasta el momento, mientras la Fiscalía no haga su investigación y determine realmente quién ha hecho qué, y si hay alguna vinculación, no digo con el presidente, primero con el cuñado del presidente, porque esto es como que si el vecino de mi cuñado está en malos pasos y mi cuñado, por ser mi cuñado, ya seguramente también está en malos pasos, y yo, por ser cuñada de mi cuñado y tener un cargo público, estoy condenada. Es completamente absurdo. Entonces, toda esta vorágine en la que a la que estamos enfrentados se origina por una manipulación mediática, por la construcción de una narrativa que tiene fines golpistas, así como lo estoy diciendo, y que empieza por sabotear la consulta popular, y que con eso no hace otra cosa que servir de manera muy eficiente a las mafias que no querían ni la extradición ni la serie de otros cambios, como el tema del control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue una de las mayores creaciones del Correato para tener absoluto manejo de todas las autoridades de control, y que esto no fuera una democracia ni una república, sino cualquier otra cosa. Entonces, habría que empezar por eso. Entonces, no se puede ni siquiera sacramentar eso, que no es una investigación, que no ha sido judicializado aún, que recién está en investigación por parte de la Fiscalía, y que por tanto tampoco puede ser equiparable al juicio político contra el ex vicepresidente Glass, que cuando se le pretendió hacer el juicio político ya estaba preso. O sea, ya había un proceso judicial. Entonces, aquí nos lanzan tantas cosas al mismo tiempo, y en medio de ese barullo, y por supuesto la mayoría de la gente no es como los tres que estamos aquí, que por nuestra vocación o por nuestra profesión o por lo que sea, nos dedicamos por lo menos 30 minutos al día a pensar en la política. La mayoría de la ciudadanía está tratando de sobrevivir. La mayoría de la ciudadanía está tratando de alimentar a sus hijos, de que no lo maten en la calle, de que no lo secuestren, etc. Y lo mínimo que podemos hacer, los que tenemos el privilegio de pensar en el país y de pensar en la política, es poner la cara, poner la voz y llamar la atención. Y eso es lo que hemos hecho, y aprovecho para referirme al famoso video con el que nos han tratado de arrastrar a los ciudadanos que nos atrevimos a dar nuestra opinión. Desde el privilegio, sí señores, desde el privilegio de poder hablar, desde el privilegio de no tener necesidades básicas,
desde ese privilegio y con esa responsabilidad, hemos hecho un llamado para que se den cuenta las élites de este país especialmente, qué es lo que está en marcha y qué es lo que no podemos permitir que suceda. Que las élites efectivamente tengan conciencia de esto. ¿Que esté en marcha qué, Gabriela? Un golpe de Estado. Un golpe de Estado que tiene todos los elementos que le digo. La narrativa, en primer lugar, de ahí esta simulación de juicio político, porque es una simulación. No hay causales. Entonces, como no hay causales, primero estiraron los hechos. Ahora pretenden estirar la ley. Ni siquiera se toman el trabajo de referirse a los artículos correctos, de seguir el procedimiento. O sea, son tan mediocres que ni siquiera lo malo lo hacen bien. O sea, por lo menos tómense ese trabajo. Tienen todo el dinero del mundo para hacerlo. Han tenido 60 días para hacerlo, porque esto empezó hace más de 60 días. Está en marcha esto. Y el tema de la violencia no es accesorio. El tema de la violencia es totalmente principal en este tema, en este asunto. ¿Por qué? Porque quienes están detrás, a quienes les conviene o quienes necesitan desmoronar lo poco que nos queda de Estado de Derecho, son las mafias que se vieron incomodadas desde que hubo la ruptura. Y yo ni siquiera hablo de este gobierno. Esto empezó en el año 2017, a mediados, con la ruptura entre el expresidente Moreno y Correa. Desde allí empieza esto. Cuando hace la consulta popular en febrero del 2018, es el acabose para el Correato, porque le impide regresar y porque le quita el dominio que tenían Consejo Nacional Electoral, Corte Constitucional, por amor a Dios. Tenían el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tenían todo. Entonces él pretendía seguir gobernando mientras estuviera en Bélgica. Y eso se derrumbó. Y con todos los errores que le podamos decir al doctor Julio César Trujillo, le debemos a él que tengamos algo más de democracia. Entonces, desde allí, desde 2018, regresa la cooperación internacional con el avión Orión, no sé cuánto, de Estados Unidos, y en 5 días, Miguel, en septiembre del 2018, y esta investigación yo la hice para la campaña de la consulta popular, en 5 días encuentran 1,5 toneladas, nada más y nada menos que en la base aérea de Manta. Base aérea que hasta el año 2009 estuvo con cooperación americana y que Correa la expulsó. Nada es coincidencia. Estamos hablando de los narcos, de las mafias, de los asesinos, de los que tienen escuelas de sicarios, que necesitan volver a tener a un presidente títere o a un presidente socio, como ustedes lo quieran denominar. Y eso es lo que tenía este país. Por eso le abrieron todas las puertas, por eso la ciudadanía universal, por eso todo. Entonces, a eso es lo que estamos enfrentándonos. Y por supuesto que Guillermo Lasso tiene que rectificar. Bien y mucho, mucho. Pero eso no significa las rectificaciones que él tenga que hacer en este momento y que tendría que haberlas hecho hace muchísimos, bueno, por lo menos lo tendría que haber hecho en junio del 2022. Pero no significa que porque una cosa, es como que un enfermo tiene un problema en el brazo y la solución es decapitarlo, pues. Por favor. Estamos frente a una barbaridad. Y encima para entregarnos completamente a la gente que tiene los más perversos intereses, a la gente que está destruyendo las generaciones de niños y de niñas pobres. ¿Les interesan los pobres? Parece que no les interesaran. O sea, encima con esos argumentos de utilizar la justicia social y el supuesto interés por la gente más vulnerable del país, destruyen las oportunidades de esas mismas personas, porque la gente rica siempre tiene la posibilidad de largarse del país. Esa es la verdad. Los más perjudicados son las personas más vulnerables. A ellos es a quienes más daño le están haciendo.
Doctora Nelsa Curbelo, frente a este panorama triste, complejo, de una incertidumbre en estos momentos, no sabemos qué va a pasar mañana, la próxima semana, con amenazas de generar mayor violencia y vandalismo, con ir a bloquear la Corte Constitucional, ¿qué hacer desde una ciudadanía sensata que debiera ejercer una resistencia cívica, democrática, respetuosa, pero una resistencia cívica frente a estos hechos que se ha descrito esta mañana? Eso sí que es difícil, pero creo que usted lo está diciendo. Es decir, hay que tener una resistencia cívica que supone una primera etapa, que es tomar conciencia de lo que está pasando. Y no estoy clara que todos estemos claros sobre lo grave de los acontecimientos en que estamos embarcados y cómo estamos al borde de un precipicio. Entonces, el tomar conciencia de eso es lo primero. Y lo segundo, de alguna manera hay que intentar, yo diría, crear propuestas paralelas. O al mismo tiempo. Tengo un gato que le gusta la televisión, por lo que veo. Bueno, entonces unirnos los ciudadanos es un poco difícil porque todos tienen miedo. Cuando la gente tiene miedo, ataca. Cuando la sociedad tiene miedo, se vuelve más violenta, más cobarde, pero a la vez ataca porque tiene miedo. Y en eso estamos, y creo que hay que unir no solo las voces, sino las propuestas, porque sí hay que hacer cambios en este gobierno. Y ojalá el presidente sea sensible, lo oiga y lo haga. No solo que lo oiga, tiene que hacer cambios en la gente que trabaja con él, tiene que hacer cambios en las prioridades que tiene que estar sensible a lo que está pasando, empáticamente, con propuestas claras, tiene que hacerlo. Y nosotros los demás tenemos que hacer todo lo posible, por lo menos para hablarlo y para tomar conciencia de que no es que sacando un presidente y poniendo otros que se arregla el país. Que el país se arregla cuando de verdad tengamos propuestas y nos unamos para sacar adelante y parar las mafias que nos están gobernando. En realidad nos están gobernando. Pero hay que unirse. Doctora Curbelo, ¿qué cambios debiera hacer el presidente? Además de lo que usted ha señalado, y hemos sido críticos en eso, quienes deben acompañarlo. Y lo hemos señalado, por ejemplo, ese ministro de gobierno que tuvo Francisco Jiménez, que después se evidenció con sus pronunciamientos claros y que no le acompañó al presidente. Es decir, ha cometido errores en esos nombramientos. Pero ¿qué otros cambios debiera hacer el presidente? Creo que en los temas de seguridad es urgente. Creo que es uno de los que más se equivoca. Y más graves son las equivocaciones. Creo que ahí no puede seguir con las mismas personas al frente. ¿Debe cambiarlos de inmediato? Y sí, acá estamos en un incendio y los incendios se apagan con agua, no con otro incendio. Los incendios se apagan haciendo frente al incendio, después vemos las causas, por decir así, pero hay que apagar el incendio. Estamos en un incendio. Nos están cobrando vacunas ya mismo por respirar. Hay barrios enteros en que ya las vacunas no se cobran porque están al mando de grupos, de mafias, que protegen al barrio y que las respaldan. Pasó en el Triunfo, donde toda la gente quería que Junior fuera, porque los protegía, porque les daba sillas de ruedas, porque les hacía fiestas. Tengo barrios muy cercanos nuestros, donde le hacen la fiesta, le hacen los bautismos, le hacen todo, y la gente los quiere, y quiere que se queden ahí. Y otros barrios donde nadie roba porque justamente están en manos de mafia. ¿En qué es esto? Esto es un gobierno paralelo. ¿Y qué? Vamos a seguir hablando y vamos a seguir esperando meses para ver cuándo llegan lo que hace falta para las personas que tienen que trabajar, defendernos y actuar. Así no se puede seguir. El tema de la seguridad es un tema complejo, que tiene que ver no solo con nuestro país, sino con otros. ¿Qué hacemos con Esmeraldas? ¿Qué pasa en Esmeralda, que parece que no es provincia, ni siquiera parte de este país? Con toda la debacle y toda la angustia y la zozobra que las personas de ahí viven. ¿Qué hacemos con todos los negocios cerrados?
por las vacunas. Todo el desplazamiento interno que está habiendo de personas de la sierra que se van otra vez a la sierra en Guayaquil porque aquí les cobran vacuna y no pueden vivir. Estamos en una crisis humanitaria, diría yo, fuerte en el país y hay que hacerle frente y no es con discursos que eso se arregla. Y hay que tener gente que sepa, y yo creo que en este país hay gente que sabe. Y a esa hay que poner. Y es una distorsión el que se viva como vivió en su momento Colombia, auspiciados por quienes están al margen de la ley por falta de presencia del Estado, doctora Curbelo. Así es, estoy diciéndolo de frente. Eso mismo está sucediendo. Eso es un hecho. Vuelvo con el doctor José Chalco. Bueno, ¿qué debiera hacer en la práctica luego del análisis que usted hiciera en su primera intervención la Corte Constitucional? De recibir esto que ha sido calificado como un mamotreto de la Asamblea, si se confirma esta tarde, ¿qué debiera hacer la Corte en donde se finque esperanzas de una actuación seria, responsable y constitucional? Yo creo que la Corte Constitucional ha ganado un prestigio importante a pulso de sus sentencias, de sus resoluciones, de sus dictámenes. La conformación actual de la Corte Constitucional no es la misma de hace años atrás, no es la Corte del 2008, del 2014. La no Corte cervecera. Usted lo ha dicho, apreciado Miguel, no es esa Corte. Esta es una Corte de altura, esta es una Corte de cortes, de prestigio y de responsabilidad. Vea, cuando uno estudia interpretación constitucional, lo que miramos es de que los jueces constitucionales hoy tienen también tareas no solo en el ámbito jurisdiccional, sino también en el ámbito político. ¿Qué implica aquello? Que precisamente esta intromisión que yo decía, esta interferencia, este paso presente que tienen en el juicio político, implica que los jueces tienen una actividad y una tarea protagónica precisamente para canalizar, para efectivizar, para sostener el modelo constitucional ecuatoriano. Ahí yo creo que hay que ser muy claros. El decir que la Corte Constitucional únicamente se quedará en la forma, es decir, que la Corte se quedará en un espacio que no trasciende, que se quedará en un espacio que no tiene ninguna lógica de capacidad jurídica, honestidad jurídica, de una posición principal en el argumento del país. Yo creo que la Corte, con los magistrados de esta Corte Constitucional, tienen las condiciones suficientes para ser frontales, para ser precisamente una Corte que solucione el problema político, porque la Corte también está para frenar los excesos. Cuando usted revisa el concepto de constitución, vamos un minuto por ahí, apreciado Miguel, yo suelo escuchar que dicen, la constitución es el instrumento de los derechos y las garantías y la estructura del Estado. Mentira, mal. La constitución es un instrumento político, luego jurídico, cuyo fin máximo es frenar al poder. Vea lo que le estoy diciendo. La constitución tiene como máximo fin el freno al poder. La Corte Constitucional tiene como máximo fin cuidar la Constitución. Entonces, es fácil y lógico. Si la Corte Constitucional tiene como máximo fin la tutela de la vigencia constitucional, la tutela de la Constitución, luego, entonces, la Corte Constitucional lleva una tarea de freno a los excesos de los poderes. Y claro, los poderes son excesivos, porque los poderes pueden violar las normas legales, pueden abusar de las descripciones de infracciones, pueden abusar del intento de juicio político y llevar una lógica de inestabilidad, no cualquiera, no solo una inestabilidad política, una inestabilidad del sistema constitucional ecuatoriano, que es lo que debe cuidar la Corte. Yo insisto algo aquí, escuchaba que se trataba sobre los temas de seguridad y demás. No olvidemos que el gobierno nacional lanzó una consulta popular para solucionar los temas de seguridad también, desde lo jurídico, y ello no recibió los votos favorables de la ciudadanía
Hay quienes denuncian incluso de que esto fue fraudulento, etcétera. Se tendrá que ventilar aún en el aparato judicial, pero no es así nomás, pues. Es decir, usted tiene mecanismos también jurídicos, constitucionales, que coadyuvan a la estabilidad en todos los ámbitos sociales, políticos y jurídicos. Yo creo que aquí es entonces necesario decir algo más. Estamos a puertas de la posesión de los nuevos alcaldes, de los nuevos prefectos, de los nuevos miembros de las juntas parroquiales que han sido electos. Es decir, estamos en un momento de transición. Y a eso, abonarle con la inestabilidad que está. Apreciado Miguel, si es que la Corte Constitucional se pronunciara en contra del Ejecutivo y a favor de este proceso de juicio político, que yo lo veo muy poco probable, si es que aquello pasara, tampoco es tan malo, Miguel. Y lo digo con mucha honestidad, tampoco es tan malo. ¿Por qué? Porque el presidente tiene una herramienta constitucional que el Poder Legislativo ya la agotó en junio del 2022. La muerte cruzada. El presidente de la República puede activar efectivamente la disolución del Parlamento de conformidad con el artículo 148 de la Constitución y decretar ipso iure la muerte cruzada, popularmente conocida, que implica que inmediatamente estos legisladores se irán a su casa, el presidente se queda gobernando un promedio de 3 meses, yo no soy tan exagerado como otros que dicen 6 meses, hay que leer la ley del Código de la Democracia dice que cuando haya muerte cruzada, el Consejo Nacional Electoral podrá hacer las elecciones en 90 días, hay que leer, más los 15 días desde la proclamación de los resultados para la posesión es el tiempo, y con la muerte cruzada, el presidente pues obviamente tendrá la potestad de gobernar vía decretos ley. Pero esto no hay que aterrarse, tampoco hay que asustarse. Yo siempre insisto, esta es la Constitución que nos dejó el gobierno de Correa y que fue aprobada en referéndum. Es una Constitución a la que yo la denomino y la investigo en mi tesis doctoral como una Constitución del hiperpresidencialismo. Entonces, cuando vemos todos estos blindajes, hay que saber que ese es el modelo constitucional que tenemos, pero hay que pensar entonces desde esa línea constitucional. Doctor Chalco, si bien usted ha dado este argumento jurídico, sin embargo, desde una visión política, si no hay sustento y la Corte, sustento jurídico constitucional de la Asamblea para la presentación del juicio, pero si aprueba la Corte, ¿no se estaría fomentando esta nueva suerte de incertidumbre cuando, como bien decía la doctora Curbelo, hay que preocuparse de la seguridad prioritariamente y otros temas sociales? Se estaría dedicando, como este momento la Asamblea 100% está dedicada al juicio político, reforma laboral, reforma a la seguridad social, ninguna respuesta, dedicados a esto. ¿Sería una contribución al país seguir en esta suerte de incertidumbre? Yo creo que la Corte Constitucional se jugará su prestigio en este dictamen constitucional. Y el prestigio de la Corte Constitucional ya lo conocemos los ecuatorianos. Es una corte de cortes, es una corte muy buena. Yo creo que la Corte Constitucional hará su tarea. Confío en los magistrados de esta Corte, confío en su capacidad, en su criterio técnico, jurídico y académico, porque todos los jueces de la Corte Constitucional son profesores universitarios y saben a qué estamos entonces destinados en este momento. Pero hay que jugar con los escenarios, Miguel. Yo confío en la Corte. Yo creo que el dictamen de admisibilidad no va a prosperar. Yo estoy convencido de aquello. Pero tenemos que jugar con los escenarios y saber que si aquello no sucede, no importa en una medida de que se genere el caos que quieren desde el legislativo. No importa en esa medida, porque el Ejecutivo podrá decretar la muerte cruzada. ¿Que eso sea sano para el Estado? Claro que no, por supuesto que no. Sin duda no lo es, porque yo sí creo que detrás de esto, al violar normas constitucionales, procedimientos legales, y al ir del todo o nada, se va. ¿Por qué se va? Cito a los legisladores, al tener a un presidente de la Asamblea que nos dice estoy dispuesto a ser presidente, al tener a un presidente de la Asamblea que firma comunicados
sin tener un mínimo de criterio de claro, eso es una vergüenza, ese presidente de la Asamblea, una vergüenza. Oiga, hay que tener un mínimo de personalidad. A estar al frente de un órgano como el Poder Legislativo, firmar comunicados políticos, se ha olvidado absolutamente de su representatividad orgánica. ¡Qué peligro! Todo eso tiene que ser un elemento a evaluar, un elemento a mirar cuando hablamos de un golpe en estado en construcción, por supuesto. Paso con Gabriela Panchana. Antes, por lo que decía el doctor José Chalco, efectivamente hay una corte muy respetable, con juristas y académicos, que por cierto, esos títulos hay que demostrarlos con los dictámenes y fallos, como sí lo han hecho, y como se sigue confiando que lo hagan en ese sentido de respeto al país. Gabriela, vamos a entrar en otra suerte de incertidumbre en la que hemos vivido durante los últimos meses. Bueno, yo también confío en la Corte Constitucional, pero también reconozco que son seres humanos y que están con un nivel de presión terrible. Ellos reciben amenazas, o sea, yo no sabía, pero personas cercanas a ellos me han comentado de amenazas que han recibido inclusive desde la cárcel. Entonces es un estado de tensión muy, muy fuerte. Y adicionalmente a esto, pues sale el señor Leonidas Issa a decirles que más o menos que más vale que hagan lo que él quiere, porque ellos van a estar ahí alrededor. Entonces, de alguna manera, como que se quiere repetir el escenario del 2007, cuando las hordas, que en esa época yo no me tengo por qué olvidar, era de los aliados del correísmo, el MPD y compañía, entraron a defenestrar literalmente al Tribunal Constitucional y a sacarlos a patadas. Entonces eso es, el futuro es el pasado que regresa, dice algún filósofo. Entonces tenemos que estar atentos. Y frente al escenario de una muerte cruzada o de la disolución del Parlamento desde el Ejecutivo, lamentablemente yo no creo que al presidente lo dejarían gobernar, no creo que lo dejen gobernar más de, será 2 semanas. Porque lo que sucederá ahí es lo que ya también Leonidas Issa ha dicho, porque él dice que no está de acuerdo, y como el señor parece que es el monarca, entonces él decide que no está de acuerdo con la muerte cruzada desde el Ejecutivo, y entonces vendrá la calle y ya habiendo dado paso la Corte, le quita lo único que con lo que cuenta el Ecuador de institucionalidad firme, que es la Corte Constitucional, ya también sería un filtro que habrían ganado los golpistas. Entonces, yo sí creo que si la Corte da paso, el escenario es caos. Confiemos que eso no sea y que aquí se respete. No puede sujetos a una persona que dictamina si se aplica o no la Constitución, por favor. Muchas gracias por hacer estas reflexiones e ilustrarnos al doctor José Chalco desde Cuenca, la doctora Nelsa Curbelo desde Guayaquil, también Gabriela Panchana. Muy amables por sus sabios pronunciamientos. Muy buen día. Gracias. Muchas gracias. 8:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para analizar la inseguridad en el país. ¿Crecen las denominadas vacunas y el secuestro extorsivo? Preguntas que flotan en el Ecuador. Invitados, el doctor Hugo Acero desde Colombia, experto en seguridad, el general Luis Hernández, exministro de la Defensa Nacional, y la doctora Paulina Cepeda, investigadora de Flaxo en temas de seguridad. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cuando confías en ti, eres capaz de cumplir tus metas. En Banco Pichincha